por asistir a la segunda sesión de casos clínicos de esta tarde, en la que van a participar tres compañeras estupendas. Yo aquí con la doctora Alonso vamos a intentar moderar la mesa y esperamos que sea de vuestro agrado. Seguro que los casos serán muy interesantes y serán seguramente de mucho interés para todos. Yo, sobre todo, bueno, yo soy Alba Riesgo, no soy cardiólogo, soy médico de familia, trabajo en el Servicio de Urgencias del Hospital Central de Asturias y, bueno, agradecer a la organización del Congreso haber contado con nosotros, con el Grupo de Urgencias de la Sociedad Española de Cardiología, en poder participar en esta reunión de arritmias, que seguro que será muy interesante y que espero que tenga como fruto una buena colaboración en el futuro entre ambas sociedades. Sin más, empezamos con los casos clínicos. El primer caso clínico, aquí está, lo presentará la doctora Sarquella sobre un paciente pediátrico. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes. Estamos contentas que tengamos este público. No contábamos con tener tanta audiencia y estamos bueno, aquí para intentar aprovechar esta tarde. Entonces, el caso pediátrico que os quería proponer sale un poquito de lo que es habitual. Todo el mundo nos pensamos que vamos a hablar de las ablaciones, así, pero yo creo que como ya extrapolamos muchísimo lo que es el niño en el adulto y prácticamente fuera de algunas características de tamaño evidente, no hay mucha diferencia. Yo creía importante el abordaje clínico de un caso pediátrico, que sí que es verdad que se puede presentar con cierta frecuencia y que a lo mejor se os consulta, ya sea como cardiólogos de adultos o como especialistas en arritmias, para algún tipo de caso como este. El caso es que se titula "No todo lo que parece epilepsia es epilepsia", y a lo largo del caso entenderéis el porqué de este título. Esto es una niña en el momento en que se nos consulta, es una niña de 10 años que tiene un retraso cognitivo moderado sin filiar evidente. Es una niña con dificultad para comunicarse, una timidez un poco extraña y que está siendo seguida por una epilepsia generalizada tratada con ácido valproico. Ingresa en el momento en que nos consultan. El motivo es que estaba en el hospital es por una descompensación de su epilepsia, que llevaba controlada desde los 7 años, que fue el momento en que se derivó a neurología por un retraso global, con una resonancia a nivel cerebral, cariotipo, X frágil, secuenciación, screening metabólico, todo normal, y que tenía un coeficiente intelectual de 52, o sea, es un retraso cognitivo importante. Entonces, el caso es que a los 8 años hizo un primer episodio de pérdida de conocimiento en un contexto afebril, con una hipotonía generalizada, giró los ojos, cedió espontáneamente a los 20-30 segundos, pero había relajación de esfínteres y somnolencia posterior, con lo cual se catalogó como cuadro epileptiforme y que se inició un tratamiento con valproico, que es el de inicio habitual que utilizan los neurólogos. Todo esto lo he aprendido después, yo el tema neuro no lo domino mucho. Entonces, sí que se veía en el electroencefalograma actividad paroxística, como podéis ver. Bueno, yo os lo explico, que yo cuando veo esto soy una ignorante absoluta. El caso es que ves que están unas ondas un poquito planas y de repente pues hay una exacerbación de estas curvas. El caso es que en los últimos 3 meses, en el momento del ingreso, había aumentado las frecuencias de las crisis, ahora ya se presentaban de forma diaria, pero no se correspondían a crisis en el electroencefalograma. Pero esta vez, lo que refería a la familia, que la niña sí se comunicaba con la madre, es que ella refería como que tenía flato, ¿no? Que tenía como un dolor abdominal, pero al mismo tiempo presentaba sudoración, palidez, y esto podía llegar a ser crisis de hasta 14-15 veces diarias, siempre desencadenadas pues, por emociones muy sutiles, por el hecho solamente pues, que entrara la enfermera en la habitación para medir la presión y a la niña hacía estos cuadros, ¿no? Pero curiosamente mejoraban con el reposo y no siempre estaban relacionadas con que se desconectaba la niña. O sea que había cambiado, referían que había cambiado el tipo de crisis.
El caso es que, como signos guías, teníamos una niña con un déficit cognitivo moderado, con una epilepsia idiopática que tampoco sabía muy bien el origen, pero bueno, una epilepsia como tantas otras se ven en pediatría, y que además presentaba, sumado todo esto, unos episodios paroxísticos con un dolor abdominal, palidez, sudoración, desencadenados por estrés, que mejoraban con el reposo y más o menos con desconexión. Entonces, aquí mi primera pregunta, ¿tenéis el sistema de votación interactiva? Esto es un sí, ¿no? Vale. Entonces, ahora nuestra actitud es, nos mandan un papelito de interconsulta a los de neuro y qué actitud debemos tomar, ¿no? Les decimos a los neurólogos que vayan probando con varios fármacos, que al fin y al cabo solo lleva valproico y que hay una amplia gama de antiepilépticos que pueden probar. 2, le podemos hacer una valoración cardiológica, un electro, por ejemplo, y ver qué tal. 3, valoración cardiológica ya súper completa, con electro, eco, un Holter, una prueba de esfuerzo, o directamente le probamos un test genético que a lo mejor en todo lo que se le había estudiado anteriormente no tenía valor. Entonces, os pido, no sé, tal cual, que voten. Vale, pues que voten, votad. No sé. Ah, vale. Pues ya está, ¿no? Cerramos, yo creo que es... Vale, entonces, qué bien. Aquí tenemos un bipartido. El caso es que todos creéis que algo tenemos que hacer, ¿no? Aunque sea un electro, ¿no? Unos pensáis que solo con un electro basta y otros pensáis que tenemos que hacer un estudio más completo, ¿no? Entonces, en este caso, en función de lo que pensemos, pues haremos una cosa o otra. Supongo que los que pensáis el electrocardiograma, bueno, valoración cardiológica, le hicimos de todo, ¿vale? Entonces, le hicimos un electro que estaba en ritmo sinusal, con una repolarización normal, no había un QT largo y no había absolutamente nada. Se le hizo una eco, que fue normal, pero se la auscultó, esta cosa que a veces nos olvidamos de hacer, y justo en el momento de auscultar le hizo algún extrasístole, un latido avanzado, con lo cual dijimos, venga, para que no sea dicho, vamos a ponerle un Holter a la niña. Y entonces le ponemos un Holter y, sorpresa, vemos aquí en algún momento, parece que hay una cierta bradicardia, pero bueno, vete a saber el momento del Holter, en qué momento concreto es. Pero empezamos a ver algún tipo de extrasístole a lo largo del registro, que va apareciendo más extrasístoles ventriculares, más extrasístoles ventriculares y muchísimas más, con un patrón que ya no podemos ni definir. Este, que es un trazado de Holter a lo largo de unos 10 minutos, vemos que esto puede durar como 1 minuto o algo así, y esto se repetía 19 veces a lo largo de estas 24 horas de Holter. Es decir, hacía unos episodios paroxísticos, coincidiendo con esto de sudoración, dolor de barriga que presenta la niña, y que coincidían con una extrasistolia ventricular marcada hasta en salvas y algunas de morfología bidireccional. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos? Una torsada de puntas por QT largo, una taquicardia ventricular idiopática, una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica o una taquicardia sinusal por intolerancia a todos los antiepilépticos que lleva. Aquí os he regalado una E por medio que no tocaría. Entonces, si queréis votar. Yo creo que podemos ver los resultados. Muy bien. Entonces, hay una mayoría del público que cree que es una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, supongo por el desencadenante del estrés que se va repitiendo. Hay algunos de vosotros que creéis que es una ventricular idiopática y algunos torsadas de puntas por QT largo. Torsadas de puntas por QT largo, en algún momento el electro parece que hace como una forma de torsada de puntas, pero en ningún momento se detectó un QT largo en ninguno de los registros. ¿De acuerdo? Entonces, se catalogó, dados los antecedentes y todo, se catalogó como taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Y se fueron a buscar, esto es un diagnóstico clínico que debemos hacer por prueba de esfuerzo, pero estábamos limitados porque es una niña, ya os he dicho, que tenía un retraso intelectual, pero también motor, y la verdad es que era
muy difícil hacer una prueba de esfuerzo. Conseguí medio hacer una prueba de esfuerzo con la niña montada en la cinta y yo por detrás aguantándola, pero realmente era muy complicado porque a la que empezaba a dar latidos te daba miedo y bueno, yo al menos la levanté porque dije, bueno, ya. Entonces, no hay una prueba de esfuerzo concluente que sería, en los casos de una catecolaminérgica, lo que nos daría el diagnóstico, pero el diagnóstico, cuando tenemos una sospecha, podemos plantearnos un test genético donde iríamos a buscar mutaciones en el gen de la rianodina 2 o en la calcicoestrina, que son los dos que nos podrían explicar. Existen otros genes relacionados, pero la gran mayoría están relacionados con estos dos genes. Entonces, si pensamos que es una catecolaminérgica, ¿qué tratamiento sugerís? ¿Le damos beta-bloqueante? ¿Le decimos que evite los sustos y las emociones solamente? ¿Le ponemos un DAI? ¿O le ponemos un marcapasos? ¿Qué es lo que creéis de primera elección que haríamos? Podemos discutirlo todo, ¿eh? Todo es discutible. Muy bien. Bueno, pues la gran mayoría de vosotros pensáis que un beta-bloqueante sería de primera elección y el desfibrilador es un tema que lo hablaremos ahora en concreto. ¿De acuerdo? Ante una catecolaminérgica de primera elección, también en niños, es importante el uso de beta-bloqueantes, que es lo que ha demostrado la disminución de crisis para estos pacientes, el número de crisis para estos pacientes. Entonces, a esta niña se inició beta-bloqueante, que la dejaba tan bradicárdica que se quedaba como a 25 de frecuencia cardíaca cuando dormía y sumamente cansada, a mínimas dosis de betabloqueantes. Con lo cual, lo que hicimos fue bajarle un poquito más los betabloqueantes y añadirle flecainida, que se ha demostrado, o sea, hay muchos estudios que intentan la flecainida en pacientes con catecolaminérgica para intentar que no haya tantos episodios. A pesar de esto, había multitud de crisis. Sabíamos que si pudiéramos si intentábamos aumentar el betabloqueante, tal vez conseguiríamos mejorarlas, pero era francamente difícil. Además, llevaba un poquito de valproico que mantenían los neurólogos que se resistían a pensar que esto no fuera epilepsia. Entonces, estábamos un poquito jugando con todo. Entonces, el momento del desfibrilador, lo que os comentaba, el desfibrilador en estos casos conlleva un poquito, te da un poco de miedo, porque como las taquicardias se desencadenan relacionadas al estrés emocional, si tienes una taquicardia y tienes un chispazo que no pierdes la conciencia, entonces tienes más estrés porque hay adrenalina porque te has chispado, con lo cual tienes otra taquicardia y te va a volver a chocar y entonces puedes entrar en una tormenta eléctrica. Por lo tanto, en estos casos el DAI se coge en pincitas un poco porque puede ser contraproducente. Está claro que si uno entra en tormenta eléctrica, el tratamiento de elección es la anestesia general, que es lo que va a apaciguar absolutamente cualquier efecto simpático sobre el cuerpo de este paciente. Entonces, por aquel entonces ya nos llegó el resultado de la genética, que estábamos aún probando, pero como íbamos ya muy directos buscando el gen de la rianodina primero, pues ya nos llegó una mutación. Esta niña tiene una mutación de novo, es decir, que ni los padres no eran portadores de esta mutación, también se miró los hermanos, no había absolutamente nada. Pero el caso es que, a pesar de nuestro betabloqueante y nuestra flecainida, la niña seguía con episodios. Con lo cual, nos planteamos la denervación simpática, es decir, la denervación cardíaca, simpatectomía del corazón de los ganglios que inervan, o sea, toda la inervación simpática del corazón para disminuir el estrés simpático que llegaba. Entonces, esto se hace por videotoracoscopia, por punción, igualmente es la misma intervención, exactamente la misma que para las hiperhidrosis palmares y axilares, con lo cual hay una experiencia brutal para cirujanos torácicos, esto puede ser nada. Entonces, a diferencia, voy a probar aquí si este funciona, a diferencia de para la hiperhidrosis palmar y palmar y axilar, lo que se hace es se denerva a este nivel. Se ha visto que para hacer una denervación simpática del corazón es importante ir a este nivel, pero también bajar hasta T4 o hasta T5. Entonces, uno de los problemas de esto es que como aquí está el ganglio estrellado, puedes provocar un Horner y hacer una tosis palpebral. Entonces, lo que se hace, y sobre todo se hace en niños,
se intenta bajar abajo y no se utilizan técnicas de láser como se utilizarían para las hiperhidrosis, sino que se utiliza bisturí eléctrico. Entonces, lo que se hace es que se corta aquí, pero además se van a buscar todo esto, que son los haces de Kundt, que son todos, hay una variabilidad anatómica brutal, que a veces puede llegar hasta aquí, que son pequeños haces, que si no los cortas no sirve de nada lo que hayas hecho. Entonces, hay que ir raspando, buscar aquí, aquí y a estos niveles. Además, esta niña tenía una hiperhidrosis. Como consecuencia de la denervación simpática izquierda, se queda con la mano seca, o sea, ya no tiene hiperhidrosis en la izquierda, pero además a la pobre, como le sudaba mucho las manos, pues le hicimos la derecha porque no le íbamos a dejar una mano húmeda y la otra seca. Entonces, se hizo también el derecho, pero lo digo porque lo veréis aquí, pero que para la denervación cardíaca no hace falta hacer el derecho. Y aquí tenéis el vídeo. ¿Es posible bajar un poco la luz? Parece ser que no. Bueno, entonces, no sé si lo veis bien. Aquí estamos viendo, esto es pleura parietal. Entonces, aquí con la pinza, esto es toracoscopia, por una incisión de unos 3 milímetros. De hecho, 3 incisiones, la de la cámara, la del bisturí y la de la pinza. Se levanta pleura parietal en este momento. Y lo que empezamos a ver ya es lo que es toda... Aquí está levantando. Y ya empezamos a visualizar, ¿lo veis? Aquí vemos todo el trayecto del simpático. Entonces, lo que va es disecando toda esta región. Por aquí lo que vemos es ganglio estrellado, entonces nos tenemos que mantener lejos de aquí para no intentar no provocar un Horner. Y lo que va es disecando toda esta región y va quemando toda esta zona de aquí. ¿Lo veis? La variabilidad que hay son los haces de Kundt y el simpático por aquí. Entonces, este es nivel T1. ¿Vale? Esto es el momento en que corta uno de los segmentos. Aquí ha hecho uno. ¿Lo veis? Que hay un momento. Aquí veis que está cortado. Aquí. Y luego va bajando. Ha hecho uno y va bajando a los siguientes. Hasta conseguir una denervación a 3 niveles. Aquí a veces se puede llegar a ser muy gordo, ¿eh? El último que hicimos, además de hacer esto, tuvo que ir y cortar directamente porque había un haz súper gordo. Y ya os digo, hay una variabilidad anatómica muy importante, por lo cual es muy importante para asegurarse que no te dejas ningún haz, que alguien que tenga mucha experiencia en hacer esto, porque para asegurarse bien que la anatomía es la correcta con todo lo que hacemos. Mirad aquí, lo que ha hecho es un raspado de toda la costilla porque había habido unos haces de Kundt aquí muy lejanos, entonces lo que hace es raspa toda la costilla para asegurarte que no hay nada más. Estamos hablando de una niña que pesaba 23 kilos. Aquí va abriendo pleura, más abajo. Yo creo que ha vuelto a empezar, ¿no? Vale, no sé si... Entonces, ponemos un holter. Esto es una intervención que es ambulatoria. De todas formas, nosotros les dejamos 24 horas ingresados porque justo salen de quirófano con un Steristrip aquí, bueno, 3 Steristrips, pero ya con el holter puesto. Entonces les dejamos y en planta les hacemos movilizar enseguida e intentamos someterles a todos los estreses normales que a ella pues, le provocaban todo. Pues que entrara la enfermera, había un fellow que cada vez que lo veía la niña, pum, se sincopaba porque lo encontraba muy guapo. Entonces la pobre le hicimos hacer entrar el fellow 3 veces para asegurarnos. Y había ausencia absoluta de ni una sola extrasístole. Hizo también un vómito por la tarde, que nos fue muy bien, entonces ninguna extrasístole, ninguna taquicardia, con lo cual lo que hicimos fue parar el tratamiento de flecainida, le hemos mantenido el tratamiento beta bloqueante, porque al fin y al cabo hemos denervado el corazón, pero la enfermedad la tiene igual, con lo cual creemos que es importante el mantenerle una protección con beta bloqueante. Y en principio vamos haciendo seguimientos, controles. La niña no ha tenido ningún otro episodio, 0 episodios desde la intervención. Entonces, 4 comentarios. Simplemente recordaros que la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es una canalopatía hereditaria, cardíaca, supuestamente, y os explicaré por qué más adelante. Y las arritmias ventriculares se desencadenan por estrés, a veces solo estrés emocional, pero también por ejercicio. La primera manifestación puede ser síncope o muerte súbita y recordad que el electro en reposo y la ecocardio suelen ser normales. Y la prevalencia
pues se cree que 1 entre cada 2.000, pero esto es muy relativo porque es causa de muerte súbita con necronegativa, con lo cual pues puede ser que la prevalencia sea un poquito más alta. Existen principalmente 2 tipos de mutaciones, en la rianodina y en la calcicoestrina, que regulan el calcio intracelular y que, ¿por qué esta puede estar relacionada con la epilepsia? Puede ser que estas crisis de taquicardia ventricular provoquen una hipoperfusión cerebral que acabe provocando el síncope. Podría ser la causa de que esta niña llegue a tener un retraso mental que haya hecho tantísimas crisis que hayan conducido a una hipoperfusión cerebral. Y la otra cosa es que se ha visto con modelos animales que tenían mutación en el gen de la rianodina 2, presentaban independientemente crisis generalizadas de epilepsias, pero además arritmias inducidas por el ejercicio, con lo cual esto podría estar englobado dentro de los síndromes que llamamos SUDEP, que es de muerte súbita con epilepsia, porque los mismos canales iónicos que tenemos en el miocardio los tenemos también en el cerebro y podría haber las 2 cosas independientemente. Y la explicación a todo esto es que, si os fijáis, en el momento de la crisis clínica epiléptica que tenía aquí, tenemos un electro de base que es normal, que no está haciendo ninguna crisis. Entonces, nos debe hacer pensar que esta niña en realidad sí hacía epilepsia, pero además también hacía sus crisis de taquicardia ventricular. Por tanto, ya para pensar que recordar siempre que los niños con episodios sincopales inducidos por ejercicio o estrés tengan una epilepsia, puede ser epilepsia, es que se ha meado encima, que no, que tal, esto no es justificación para no pensar que puede tener un origen cardiológico, y que el eco y el electro de reposo son normales. Recordar el simpático y explicaros nuestra experiencia en simpatectomía en pediatría. Hemos hecho en cutelargo neonatal, un cutelargo muy difícil de controlar, con múltiples taquicardias. También en un paciente con un cutelargo ya un escolar, una niña de 5 años. En 2 catecolaminérgicas, como en este caso, y en un síndrome de Andersen-Tawil, un cutelargo tipo 7, con múltiples, infinitas taquicardias, que no ha servido de nada. Entonces, con 3 pacientes ha funcionado maravillosamente bien, que es lo que dice la literatura, cutelargo y catecolaminérgica funciona. Andersen-Tawil no ha servido absolutamente de nada. Con las mismas que entró, salió. Con lo cual también es importante reportar esto porque, bueno, pues si uno ya ha caído en este error, pues que no se vuelva a repetir. Entonces, este es el cutelargo neonatal que hicimos y este es una foto que algunos ya habéis visto, es mi mano comparada con lo que era la niña de 3 kilos en el momento del procedimiento y el momento en que le hacemos la toracoscopia. Y nada más, simplemente concluir que no todo lo que parece epilepsia es epilepsia, que tenemos que plantear, siempre lo decimos, y tenemos que hacerle el abordaje multidisciplinar en todos nuestros pacientes y que la simpaticolisis o simpatectomía en catecolaminérgica es altamente efectiva. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le queráis hacer a la doctora Sarquella? Concha. Doctora Alonso. Yo sé muy bien del caso, la verdad es que es muy interesante. La verdad es que hay cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Para que si nos puedes aclarar o simplemente los mensajes estos que decías para llevarse a casa. Claro, el síncope en los niños no es una cosa muy frecuente, ¿no? El síncope vasovagal. Entonces, signos de alarma, cosas de alerta que hayan, ¿no? De hacer pensar en descartar una patología tan seria como puede ser esta en los niños. Esta sería una pregunta que te quería hacer. La siguiente es respecto al caso, el tratamiento antiepiléptico se ha suspendido o no, ¿no? Quizá a lo mejor tú hubieras apuntado que a lo mejor lo que hacía la niña es que fibrilaba y por eso convulsionaba, ¿no? Esta otra. Y luego, otra cosa es respecto al tratamiento betabloqueante. Es decir, el tratamiento betabloqueante, ¿todos los betabloqueantes son iguales para tratar las TVs catecolaminérgicas de este tipo? ¿O hay que pensar en algún betabloqueante selectivo, digamos? Ya no me acuerdo de la primera, que claro. No, se le han parado el tratamiento. Vale, el síncope. Mira, en cuanto al síncope. El síncope en pediatría, hay una cosa, por ejemplo, que los que se dedican a urgencias pediátricas tienen clarísimo. Cuando me llama y dice, Georgia, se ha sincopado, tiene 6 años, esto no me cuadra. O sea,
6 años, un niño no se sincopa. Cuando un niño se sincopa es que ya tiene 12, 13, está en prepuberal, puberal, es cuando yo digo, cuando hay el cachondeo hormonal, ¿no? Y esto es así, entonces que tiene el vasovagal típico. Pero es importante siempre el interrogar hasta morir, o sea, el tercer grado de qué estabas haciendo cuando te pasó. O sea, ¿estabas en clase sentado y pum, te caíste? ¿O es que estabas de pie o es que te levantaste? Porque fácilmente yo les hago la comparativa de estás tumbado en el sofá, te has dejado en el móvil en la habitación, has sonado y a medio camino te has caído. Entonces dicen, sí, entonces claro, esto es el vasovagal que todos reconocemos. Pero cuando es el niño que está haciendo nada y pum, se sincopa, esto a mí me hace encender las alarmas, al menos encender las alarmas. Entonces, la edad, por supuesto, un niño por debajo de los 10 años no tiene por qué tener vasovagales. Y la otra es el síncope en el deporte. El síncope de esfuerzo para mí siempre es patológico y me implica al menos que yo haga una prueba de esfuerzo. Y ya veremos si tal. Pero en mi servicio, cuando un niño entró por la puerta de cardio, no le has preguntado su nombre, que ya le estamos quitando la camiseta para hacer una eco. Con lo cual, en pediatría nosotros somos cardiólogos, arritmólogos, pero ecografistas, ¿no? Y en pediatría entran por la puerta y a veces no llevamos fonendo, pero les hacemos el eco. Y hace que, bueno, pues puedas descartar cualquier otra cosa. En cuanto al tratamiento de la niña, el betabloqueante de elección en general debería ser el nadalol. El problema es dificultad con el suministro de nadalol, al menos yo me está costando mucho. 2, no hay pruebas en niños para esto, con lo cual acabo utilizando propranolol. El propranolol tiene un problema, que es que lo tenemos que administrar cada 8 horas y la dosis de en medio, que es la dosis del colegio, es difícil de manejar. Con lo cual acabas dándoles atenolol, que no es de elección, que no está demostrado que sea mejor, al contrario, pero al menos cumplen. Y enseguida que puedo, cuando ya me pesan 40 kilos, les paso a sumialretar, 160 miligramos por la mañana y ya está. Lo que pasa es que los deja placaos y también tienes que pensar que tienen que llevar una vida normal. Pero idealmente pues el nadalol sería... Y se está hablando si el carvedilol sería también una buena opción en estos casos. Carvedilol sí se utiliza mucho en pediatría y bueno, pues no estaría mal, es planteable, pero ya te digo, idealmente nadalol. Y ya finalmente, si le damos, me he acordado las 3, si continuamos con el antiepiléptico, sobre el papel tiene crisis sin arritmia, por este último electroencéfalo que os he enseñado, con lo cual sí tienes que pensar que tienes que tratar. ¿Son crisis tan profundamente largas como para justificar que le estés dando valproico? Hombre, no. La realidad es que la madre, como se ha puesto en la cabeza que no le sirve de nada el valproico, pues le ha quitado el valproico, pero dice a la neuróloga que sí que lo toma, pero yo sé que no lo toma y no ha hecho más crisis, con lo cual... Pero sobre el papel esta niña tiene epilepsia sin taquicardia, con lo cual algo deberíamos ponerle de protección. También es verdad que los antiepilépticos la dejan todavía más inconexa, ¿no? Con lo cual yo también entiendo que la madre le haya quitado el valproico. Pero esto no lo sabe el neurólogo. ¿Vale? Bueno, nada más. Dime. Hola. Después que comenzaron el tratamiento con ácido valproico, ¿incrementaron las crisis o fueron igual? Porque creo que entendí que después que comenzaron el tratamiento antipiléptico, incrementaron un poco la frecuencia de las crisis. No. ¿No? Dime. Bueno, de hecho, de alguna manera el antipiléptico, aunque no es su mecanismo de acción más importante, pero también actúa en canales de calcio, ¿no? Entonces, nos estamos metiendo de que si tiene una mutación en algún receptor que modula el calcio citoplasmático, también estoy dando un fármaco que de alguna manera puede actuar contra el calcio citoplasmático. Entonces, y el retirar el fármaco, claro, obviamente tú dices que ahora lo retiraron. ¿Se han contemporizado o pensaron que de alguna manera el fármaco también fuera un trigger en estos eventos? No, el caso es que es una niña que lleva desde los 7 años tratada con valproico, que se controlaron sus crisis iniciales. Ella tenía unas crisis claramente epilépticas de segundos de duración, o sea, claramente un cuadro epiléptico, y se controlaban con el valproico. Y consulta 3 años más tarde, porque esto
O sea, ahora tiene otro tipo de crisis completamente distintas y que no son de pérdida de conocimiento, sino que son de dolor abdominal. O sea, ¿qué se ha añadido? Es decir, no hay una incorporación, no hay un aumento de valproico. Evidentemente, antes de que esta niña, con este cambio de crisis, nos llegara a cardio, había habido toda una prueba de varios fármacos antipilépticos, pero su valproico, que había mantenido desde hacía 3 años, no le había provocado ninguna crisis de taquicardia, supuestamente. Entonces, básicamente es un poco también para ilustrar, que no he entrado en esto, que la clínica de la catecolaminérgica es como que estás protegido más o menos hasta los 10 añitos y luego de los 10 a los 20 es cuando ya estalla todo lo que es toda la cadena. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué el Brugada te afecta a los 40 años? Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero el caso es que esta niña ha tenido su mutación y su alteración iónica, pero no ha manifestado taquicardias hasta que ha tenido 10 años, a pesar de que seguía llevando su valproico desde hacía 3. O sea que en realidad el valproico, esto lo discutimos, esta pregunta yo la hice también a los neurólogos, pero el valproico en realidad no ha sido ningún cambio. Sí que es verdad, entre el diagnóstico de catecolaminérgica y el inicio de las crisis, que ya eran taquicardias, se probaron de todo lo que os podéis imaginar, ha habido y por haber, y se vio que no hacía nada. Entonces, pero sacando esto de aquí en medio, el valproico no interfirió en nada. Y es verdad que la niña ahora hace unos 6 meses que la madre le ha retirado el valproico y la niña sigue sin hacer sus crisis epilépticas. Y ya con la simpatectomía pues ha dejado de hacer también sus taquicardias. Pues nada, muchas gracias. Dime. Respecto al diagnóstico, esta niña no podía hacer una ergometría. ¿Os planteasteis en algún momento hacer test de Isuprel? Y la otra pregunta que te quería hacer es si orientáis el tratamiento en función del resultado del test genético, es decir, dar o no flecainida o calcio antagonistas o no en función del resultado del test genético. Sí, normalmente vemos que la flecainida responde más a los que tienen mutación por rianodina que no calcicoestrina. Entonces, pero para ser sinceros, lo probamos a voleo porque no teníamos todavía la genética. Pero dijimos, bueno, no le podemos dar mucho beta bloqueante, la niña estaba ingresada, no podemos dar mucho beta bloqueante porque no lo tolera, vamos a probar flecainida si le disminuyen las crisis. Y en cuanto a la prueba de esfuerzo, sí, es indiscutiblemente cuando tenemos la sospecha de una catecolaminérgica, si no podemos hacer, por el motivo que sea, no le podemos hacer una prueba de esfuerzo, les hacemos un test de Isuprel, que además es algo bastante rápido y bastante reproducible. Pero la verdad es que con el Holter, en realidad, como les hacemos bajar al Holter y subir a la habitación a pata, entonces es como una medio prueba de esfuerzo, porque en realidad ya nos demostraba el diagnóstico de esta taquicardia bidireccional. Pero sí, no tenemos... Es más, que hay algunos pacientes que te sale una prueba de esfuerzo que es muy artefactada, porque a veces por más cariño que le pongas no lo ves bien, que luego pues les ponemos un poco de Isuprel y salimos de dudas. A mí la verdad no me da pereza hacer un test de Isuprel, me quedo mucho más tranquila muchas veces.